vamos a hablar de fobias. ¿Qué es una fobia? Una fobia, hoy he querido hablar de fobia porque otras veces me ha hablado de ansiedad, me ha hablado de esta historia. Yo creo que la fobia es una cosa muy común y creo que era un tema que era interesante de tocar y por eso decidí hoy hablar de ella. Una fobia es un miedo que tenemos, que es un miedo que se convierte en algo irracional, como siempre hablamos cuando hablamos de algún tipo de temas relacionados con miedos, porque se asocia a determinados estímulos como puede ser, por ejemplo, personas, situaciones, lugares, y esto hace que la persona empiece a tener una activación, una ansiedad que empieza a limitar la vida. Te empieza a limitar tu día a día y por tanto empieza a haber una disminución de tu actividad, empieza tu vida diaria a afectarse en muchos aspectos y por lo tanto es algo que sería interesante trabajarse. Bueno, pues vamos a trabajarlo hoy, lo vamos a trabajar con este tema, fobias, que nos trae nuestro psicólogo. Vamos a intentar entenderlas y superarlas, ambas cosas. Hemos explicado qué son las fobias. Hay muchas y de muchos tipos, ¿no? Sí, hay muchísimos tipos de fobia y cada vez van saliendo nombres nuevos, porque si te das cuenta cada vez no sé qué fobia, no sé cuántas fobias, ¿no? De hecho, hay muchas de ellas que las tengo hasta que mirar, porque digo, bueno, ¿esto qué es ahora, no? Pero sí, hay distintos tipos de fobia. Nosotros normalmente las clasificamos en base a 2 o 3 criterios. Uno de ellos es si las que llamamos lo que son las fobias específicas, que estas son fobias que están asociadas, por ejemplo, a situaciones o a personas o objetos. Por ejemplo, tienes aracnofobia, que es a las arañas, o puedes tener miedo a conducir, puedes tener miedo a volar, puedes tener miedo a las alturas, puedes tener miedo a las profundidades. Es decir, hay muchos tipos de fobias que están relacionados con algo muy concreto y por eso se llaman fobias específicas. Por otro lado, tenemos otro criterio que valoramos también cuando son las fobias, que es en un contexto más social. Entonces la fobia social va más orientada cuando hay un miedo a lo que es la situación social, la interacción, porque va muy unido al temor a la valoración por parte de los demás. Entonces tenemos que hay una más específica con algo muy concreto y otra que es más social. También yo he incluido ahí dentro de lo que son los criterios de valoración lo que es la agorafobia, porque la agorafobia es como es algo un poco diferente, porque la agorafobia es miedo al miedo en un sitio donde yo no me pueda recibir ayuda o no pueda salir en caso de necesidad. Miedo al miedo, eso ya es como claro. Es una fobia suprema. Sí, bueno, podemos decir que sí. No, realmente el miedo al miedo es cuando lo que tú sientes es miedo al propio miedo, a las propias sensaciones físicas. Es decir, ¿te acuerdas cuando hablábamos del trastorno de pánico? El trastorno de pánico decíamos que era el miedo a las sensaciones corporales y el temor a la repetición de ataques. Pues la agorafobia sí va muy unida al trastorno de pánico, porque es el temor a que a mí me dé un ataque o a mis propias sensaciones en un sitio del cual o yo no me pueda escapar o yo no pueda recibir ayuda. Entonces, claro, aquí hay que tener importante este dato y esto lo quería comentar. Por ejemplo, hay personas que le da miedo montarse en un ascensor. Sí. Y se tiende a decir que eso es claustrofobia. Pero realmente puede ser claustrofobia o puede ser agorafobia. Fíjate la importancia de distinguir conceptos. Claro, porque la agorafobia puede ser incluso en espacios abiertos. Estar en mitad de una montaña donde nadie te pueda atender si te pasa algo. Exacto. Te podría dar ese claro, miedo. Exacto. Pero comúnmente se cree que el miedo es al espacio abierto. Pero no es el espacio abierto en sí mismo. La agorafobia es el miedo a que a mí me dé un ataque de ansiedad en ese espacio, que al no tener disponibilidad de ayuda o disponibilidad de huir, entonces yo pueda estar en peligro. El miedo de la agorafobia es estar en peligro en un sitio del que yo no me pueda ir en caso de necesidad o en caso de que yo no, o que no me puedan ayudar. Por eso ¿Cómo surge ese tipo de miedo? Porque claro, estamos hablando de fobias, hemos visto esos tipos de fobias que lo tienen ahí en pantalla, pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo puede llegar uno a desarrollar una fobia, un miedo? Las fobias normalmente, mira, podemos encontrar que hay varios factores que intervienen. Tú sabes que yo siempre te digo que hay factores varios, porque nunca es algo concreto, sino que vamos sumando. Entonces, uno de los factores que puede ocurrir es que haya experiencias traumáticas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tú imagínate que un niño le muerde un perro. Probablemente esa asociación que va a hacer entre el mordisco del perro con su dolor, su ansiedad, va a hacer que pueda tener miedo en un futuro a los perros y pueda desarrollar una fobia
a raíz de una experiencia que haya podido ser traumática. También puede que a lo mejor sea una experiencia traumática o no, pero observándola. Es decir, no necesariamente me tiene que pasar a mí. Por ejemplo, alguien que ve un accidente de avión y coge miedo a volar. No me ha pasado a mí, yo no he tenido un accidente en el avión, pero como lo he visto, por observación, puedo también desarrollar una fobia, que es una fobia por un trauma un poco vicario, ¿vale? ¿Y lo puedes heredar? Como siempre te digo, los temas de ansiedad, depresión, son características que muchas veces tienen un componente genético. Evidentemente, no significa que porque yo tenga un componente genético lo vaya a tener que desarrollar sí o sí, pero hay una de predisposición. Es más fácil encontrar trastornos de ansiedad en personas que tienen una historia familiar con ansiedad, con depresión. Muchas veces, ya te digo, interactúa no solo el factor genético, sino también el factor educacional. Por si yo, por ejemplo, tengo una tendencia por genética a la ansiedad, pero en mi familia también son como muy miedosos y están siempre, ten cuidado, no vaya aquí, no te metas, no comas, no hagas. Entonces todo Fíjate que a veces puede pasar que no haya relación, lazos de sangre, ¿no? Vamos a decirle. Imagínate que conocemos a alguien que es de una determinada manera, empieza una relación y adquiere la misma fobia que la persona con la que está. ¿Eso es posible? A ver, como posible, todo es posible, la verdad. Pero sí que es cierto que puede ocurrir que se contagie un poco, pero para que desarrollen la misma fobia, yo no sé hasta qué punto eso podría pasar. Hay un tipo en concreto, por ejemplo, ¿no?, de trastorno, que cuando hablamos de una psicosis, que ahí sí que hay un tipo de delirio que se puede compartir. Entonces es como un delirio de enfermedad que se comparte entre dos personas. Pero tiene que haber como un componente más de psicosis, más psicótico por detrás. Yo nunca me he encontrado un caso de esto de que una persona haya absorbido fobia de otro. Lo que pasa es que sí que es cierto que puede volverse un poco más sensible a la estimulación, porque, como ahora veremos, el problema de la fobia no es tanto el estímulo que tú temes, sino lo que haces después. ¿Vale? Para adquirir nosotros, porque date cuenta que nosotros hay factores, como hemos visto, ¿no? Puede haber factores de aprendizaje, puede haber factores genéticos, puede haber factores de trauma, de observación. Todos estos son factores que intervienen, pero la creación de la fobia en sí misma sigue un doble proceso, que es lo que llamamos el doble proceso de creación. Que esto, si te parece, un día podemos hablar de los mecanismos de aprendizaje, porque también sería interesante, porque se entendería muchísimo mejor todo esto. Entonces, cuando hablamos de un doble proceso, lo que estamos hablando es que se dan como la creación en dos partes. La primera parte llamamos condicionamiento clásico, que es un aprendizaje por asociación. Sí. Es decir, cuando a un estímulo le sigue una respuesta o una emoción, se asocia, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes, yo qué sé, te asomas y ves que el cielo está gris, ¿no? Pues a priori no pasa nada, pero si llueve y eso se repite, tendemos a asociar que el cielo gris Esto es como lluvia. El perro de Pavlov. Exacto. De hecho, de ahí viene el aprendizaje que se llama condicionamiento clásico o aprendizaje asociativo. Surge de ahí, del fisiólogo Pavlov, que hizo el experimento con su perro. Lo que hizo fue condicionar un estímulo que era neutro a priori, que era una campana, con una respuesta de salivación. El perro ante una comida salivaba, como todos nosotros cuando estamos con hambre y olemos a comida, ¿no? Empezamos a salivar como el perro de Pavlov. Pero ¿qué pasa? Que él pues dijo, ¿qué pasa si yo aquí meto algo entre medias? Y entonces hizo sonar una campana cada vez que presentaba la comida. ¿Qué pasó? Que asoció el perro la campana a la comida, y por lo tanto cuando escuchaba una campana salivaba automáticamente, aunque no hubiera comida después, por la asociación, ¿sí? Entonces el primer proceso de la fobia es el aprendizaje asociativo, porque asociamos cosas. Y después, cuando nosotros tenemos esa asociación, normalmente respondemos de alguna manera. Y esa respuesta va a tener una consecuencia a nivel emocional. Si lo que yo hago a mí me reporta un beneficio en alguno de sus aspectos, esa conducta se refuerza y por lo tanto se convierte en el resorte. Cada vez que me aparezca este estímulo, yo voy a responder de la misma manera, de manera automática. Se convierte en un automatismo por reforzamiento. Entonces ese es el doble proceso de adquisición. Bueno, hay una... Has traído una presentación que estamos viendo y hay un esquema que me llama muchísimo la atención, que es el evitamiento, la evitación, ¿no? El evitar este problema. ¿Ese es el verdadero problema? Exacto. ¿Evitarlo? El verdadero problema de la fobia es la evitación. Porque, en cierto modo, todo el mundo podemos tener ciertos miedos. Es decir, tú puedes tener miedo, tú estás en tu casa, escuchas un ruido por la noche
y puedes pensar que se te ha colado alguien en tu casa y, hombre, tal como está el mercado últimamente, tranquilo, no te queda. Y entonces puede que tú tengas miedo y una de dos, o te quedes en la cama, te tapes la cabeza y te quedes ahí un poco como a verla venir, o sales a mirar. ¿Qué pasa? Que si yo salgo a mirar, evidentemente ya estoy haciendo una cosa distinta que si me quedo ahí. Entonces, en una estoy afrontando y en otra estoy evitando. ¿Cuál es el problema de la fobia? La evitación, porque lo que hace es mantener el problema. Si, como decíamos antes, ¿no? Tú imagínate una persona que, pues que te digo yo, va a un concierto un día y está allí de buenas a primeras, pues le da un ataque de ansiedad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor puede que asocie ese ataque de ansiedad a que ha estado en un sitio donde hay tanta cantidad de gente que no puede escapar y en caso de necesidad podría morir ahí. Esa percepción de amenaza que tiene en ese contexto cuando hay esa estimulación hace que empiece a desarrollar una sintomatología física, que hablamos pues los típicos síntomas de ansiedad, la palpitación, la sensación de ahogo, el dolor en el pecho. Entonces, ¿qué hace esta persona? Si tú te ves ahí metido y piensas que te puedes morir, ¿cuál es la respuesta más lógica? Irte. Entonces yo estoy haciendo una conducta que aquí se llama escape, porque yo ya estoy en la situación y me escapo. Pero claro, cuando yo ya me he escapado, digo, hostia, si yo estoy aquí y me voy, ya no tengo ansiedad. Por lo tanto, la próxima vez que me inviten a un sitio donde haya mucha gente, ¿cuál va a ser también la respuesta lógica? Irme. No ir. Evitarla. Escapar. Pero escapar, tienes que estar metido en la situación para poder escaparte. Pero si tú ya no estás en la situación y alguien te vuelve a llamar y te invita a otro concierto, tu cabeza recupera esa información del anterior y te dice, en el último tuvimos movida. Por lo tanto, si no queremos sentirnos, ¿qué tenemos que hacer? Pues no ir. Este es el problema. Que yo dejo de hacer cosas. Por lo tanto, al principio puedo sentirme como más aliviado, más seguro, porque digo, mira, estoy afrontando bien porque ya no estoy exponiéndome a la ansiedad. Pero claro, ya ahora mismo dejo de ir a un concierto. Pero después, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a evitar sitios donde pueda haber una Eso no puede llevar similar a lo que hablábamos antes, ¿no? El miedo al miedo, ¿no? Claro, exactamente, el miedo al miedo es ese, concretamente, es decir, como yo lo que no quiero es sentir ansiedad y tengo miedo de que me dé, pues voy evitando sitios. Entonces ya primero empiezo por un concierto y puedo terminar al final pues no saliendo de mi casa porque ya incluso el hecho de salir a la calle y que me pueda parar en la calle y no tener ayuda, normalmente, por ejemplo, esto ya te digo, si algún día quieres podemos hablar de agorafobia, pero tienden a tener unas conductas muy de seguridad, como por ejemplo ir acompañado siempre de alguien o ponerse pegado a las paredes o cuando están en sitios donde hay gente cercano a las puertas, siempre a las ventanas. Se identifica, así, ¿no? Una persona que tiene agorafobia rápido. Bueno, depende, porque muchas veces las personas cuando tienen conductas de seguridad desarrollan una conducta mucho más adaptativa. Para ellos, claro, porque si yo para salir necesito que tú me acompañes, si yo voy acompañado voy a desarrollarme de una manera muy normal. Es decir, porque voy tranquilo y seguro de que si a mí me pasa, tú me socorres. Pero ¿qué pasa si tú no puedes venir? Que entonces yo ya no voy a salir. Lo que al principio parece algo seguro se convierte al final en una cárcel. Y por eso la evitación es el verdadero problema de la fobia y el miedo. Me estoy quedando sin tiempo, así que rápidamente, ¿cómo podemos afrontar todo esto? ¿Cómo podemos buscar una solución a las fobias que imagino que fácil no será? Evidentemente fácil no es, como te digo siempre, ¿no? Pero cuando trabajamos con fobia estamos trabajando con ansiedad. Y trabajar con ansiedad, como siempre hablamos, lo importante es buscar ayuda cuando se necesite. Hay veces que es complicado salir de ellas porque lo que intentamos hacer para salir es precisamente lo que nos está metiendo en el problema. Con lo cual la ayuda profesional aquí se hace muchas veces muy necesaria. Hay veces también que es necesaria una medicación, porque no es lo mismo que tú tengas una fobia, a que te digo yo, a los murciélagos, que aquí es difícil que te lo vayas encontrando, pues si tú trabajas, por ejemplo, en el campo y tienes que entrar en cuevas, a lo mejor te empieza a limitar, o si tú eres conductor y te coges una fobia a conducir, te vas a ver muy limitado en tu día a día, por lo tanto, dependiendo de la limitación, puede que a lo mejor sea necesaria una medicación incluso. Los miedos siempre se trabajan haciendo un afrontamiento, gradual. Eso significa que los miedos los vamos a tener que ir exponiéndonos, pero de una manera gradual. ¿Por qué? Porque cuanto más intenso sea el miedo que yo sienta, si yo me meto en una exposición muy, muy potente, puedo que la reacción emocional que yo sienta también sea muy potente. Por lo tanto, normalmente hacemos exposiciones graduales. Y utilizamos técnicas de manejo de ansiedad, por ejemplo, la respiración, la meditación, control de estímulo, manejo de estrés, canalización, es decir, hay muchas maneras para manejarnos. Y también un poco a nivel psicoeducación, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, no dando a conocer el trastorno, sus causas y tal, que en cierto modo conocer esta información también es importante porque te hace entenderte, que muchas veces tú no sabes lo que te pasa y pensamos, madre mía, estoy fatal de la azotea porque esto nada más que me pasa a mí. Podemos resumir entonces que aquellas personas que nos estén viendo y que tengan alguna fobia, esto
se puede de alguna manera tratar, se puede superar. Sí, la ansiedad de una fobia es perfectamente tratable, con lo cual tener claro que la fobia se trata, ¿sí? Y aparte de que se trata, podemos aprender a vivir con la ansiedad, manejándonos mucho mejor con ella, superar la fobia y llevar una vida totalmente normal y plena. Con lo cual, como hemos hablado otras veces, lo importante siempre es ponerse manos a la obra y no quedarnos en el malestar, porque como he puesto ahí, ¿no? Cada pequeño paso que vamos haciendo, que aunque parezca pequeño, siempre nos acerca mucho más a la libertad de vivir como queremos y no esclavizados por una emoción. Pues lo que sí nos queda claro es que se hace imprescindible tener en nuestra vida a un psicólogo, que lo apunte también el Estado. Nos vamos a marchar, dentro de 15 días nos volvemos a ver. Gracias, Antonio Guerrero, como siempre.